Esta es una constante, casi una ley inmutable en el devenir histórico de la lucha libre. Sucede siempre que se hace presencia de grandes elementos competitivos y de alto rendimiento luchístico, ya sea actuando como compañeros inseparables o como rivales encarnizados. La historia nos ha enseñado que las grandes parejas de antaño, aquellas que definieron una era, tarde o temprano tuvieron que medir fuerzas. Tuvieron que mirarse a los ojos y romper la alianza para comprobar de una vez por todas quién era el superior. Esto se vuelve inevitable, máxime cuando sus destrezas y habilidades fueron tan semejantes, tan espejeadas, que dejaban una duda eterna en el aire. Bienvenidos a Más que Mucha Lucha. Hoy nos adentramos en uno de los debates más apasionantes de la década de los 90. Una dupla que definió el estilo aéreo, pero cuyo destino estaba marcado por la traición y la competencia. Esto es Volador y Misterioso, Misterioso y Volador. Pero la pregunta que los obligó a jugarse las máscaras sigue vigente hoy en día. ¿Quién fue en realidad el mejor? Para entender esta rivalidad, primero debemos diseccionar su ADN luchístico. No podemos simplemente compararlos por sus máscaras. Debemos ir al origen, a la experiencia y a la escuela. Aquí la balanza comienza a inclinarse en términos de veteranía. Sin lugar a dudas, Volador poseía una mayor experiencia luchística, acumulando una ventaja de más de 10 años sobre su compañero. Pero no es solo el tiempo, es la formación. La escuela de Volador es aristocracia pura del ring, gracias a los hermanos Escobedo. Su estilo fue directamente influenciado por el legendario grupo Guadalajara, del mítico Diablo Velasco. Hablamos de una técnica depurada de llaves a ras de lona, ejecutados con precisión quirúrgica. Esa clase de lucha que se cocina a fuego lento en el occidente del país. En la otra esquina tenemos el contraste. Misterioso empezaría después, pero con una filosofía distinta. El claro estilo Tijuana, un estilo más híbrido, más explosivo, nacido en la frontera, donde la lucha libre se mezcla con el espectáculo norteamericano y la dureza de la lucha callejera. Aquí tenemos el primer punto de conflicto, la Academia Clásica de Jalisco contra la innovación fronteriza de Baja California. En este punto, creemos que Volador lleva la delantera. Antes de ser las figuras icónicas que llenaban arenas en la Ciudad de México, ambos hombres, Ramón Ibarra y Roberto Castillo, Volador y Misterioso respectivamente, ya habían recorrido un largo camino de triunfos y derrotas, forjando su carácter bajo otras identidades. Analicemos sus inicios y antecedentes en el terreno de las máscaras. Ramón Ibarra, el hombre que daría vida a Volador, conocería el sabor amargo de la derrota tempranamente al perder la máscara cuando personificaba al Rayo Norteño. Una caída que, lejos de retirarlo, lo obligaría a reinventarse. Mientras tanto, Roberto Castillo, enfundado en la incógnita de Rey Misterio II, comenzaría a construir una reputación de depredador. En esta etapa, ganaría 2 máscaras, la máscara de Atlántico del Norte y otra presea local, que cimentaban de manera prematura su estatus en el norte del país. En el terreno de las cabelleras, la historia da un giro dramático a favor de Ibarra. Ya luchando sin máscara, bajo el nombre de Remo Banda, Ramón Ibarra demostró ser un luchador de élite mucho antes del boom de la televisión. A inicios de los 90, Remo Banda
ganaría de manera consecutiva 3 cabelleras de enorme renombre y jerarquía. No eran rivales menores. Hablamos de las cabelleras del rudo Comando Ruso, la de la leyenda técnica César Curiel y la del maestro Gran Cochise. Aunque tendría un revés al perder la melena ante el Gusano Yanes, este historial demuestra que técnicamente el hombre detrás de Volador ya era una estrella consumada antes de ponerse las alas. Llegamos a un punto crucial en la lucha libre moderna: la imagen. ¿Qué personaje pesaba más visualmente? Si somos estrictos, sin lugar a dudas el personaje de Volador resultaría más novedoso y original que el de Misterioso. Es decir, Volador era una creación única, un concepto propio. Misterioso, por su parte, era una variante, una extensión del legado de su padrino, Rey Misterio Señor. Sin embargo, y es allí donde radica la ventaja estratégica de Roberto Castillo, él supo evolucionar. El agregado variante que Castillo haría al diseño de su indumentaria fue revolucionario. La combinación de colores en cada presentación le daría un plus a su personaje inigualable para la época. Los colgantes en su máscara también tendrían un agregado adicional. Mientras Volador mantenía una estética más tradicional y conservadora, Misterioso entendió el marketing visual. En este renglón, Misterioso le llevaba la delantera a su compadre. Curiosamente, es una elección que Volador en su versión junior actual aprendería bien, explotando al máximo la combinación de colores que su padre no utilizaría tanto en su momento. Juntos tocaron el cielo y se convertirían a pulso como la pareja de la década de los 90. Fueron campeones nacionales de parejas, aunque en forma interrumpida, dominando la división como pocos. Ambos, por separado, en el futuro lograrían campeonatos en otras empresas. Pero si buscamos el punto de quiebre, el primer campeonato de mayor jerarquía o rango ganado en sus inicios, el punto sería para Misterioso. Esto ocurre cuando Misterioso le arrebata el campeonato nacional welter de la NWA en 1991, nada menos que a Fuerza Guerrera. Al analizar el rubro de máscaras y cabelleras ganadas, limitándose solo a sus respectivos personajes de Volador y Misterioso, el resultado es contundente. Misterioso se adjudicaría la cabellera de Vulcano y, en la noche más trágica para su compañero, se llevaría la máscara de Volador. Volador, por su parte, no tendría estas conquistas bajo ese nombre. Tendría que esperar a su reencuentro como Super Parka para equilibrar la balanza. Un personaje que, como veremos, tendrá un cierto peso a favor para Ramón Ibarra, pero en otro renglón muy diferente. ¿Qué pasa cuando el héroe pierde el misterio? Sin lugar a dudas, en la etapa de desenmascarados, Ramón Ibarra ha llevado la delantera. Esto se debe a su continuo luchar y sobre todo al enorme renombre que ya portaba como Remo Banda. Roberto Castillo, aunque talentoso, sufrió más el golpe de perder la incógnita. Analicemos las derrotas después de perder sus máscaras, porque aquí hay un patrón fascinante y autodestructivo. Ambos sin máscara han perdido infinidad de veces la cabellera, tanto como Volador como Super Parka. Ramón Ibarra
y Roberto Castillo parecerían que compitieran en este renglón para ver quién perdía más veces. Quizás Misterioso sale levemente mejor librado en este rubro. ¿Por qué? Porque solo una vez perdería la máscara. A diferencia de Remo Banda, quien tendría un acumulado de 3 pérdidas de máscara, como Rayo Norteño, como Volador y como Super Parca. Además, debemos sumar la derrota de Volador ante Pimpinela Escarlata, pero muchas más acumuladas como Super Parca. Siendo justos, esto no sería muy equitativo para Roberto Castillo, pero tampoco para Banda, ya que este ha luchado más ininterrumpidamente, por lo que en el renglón de derrotas podríamos declarar un empate técnico en la desgracia. Pero aquí entra el factor vigencia. Después del auge de ambos como los Reyes del Aire, sin lugar a dudas gracias a la personalidad de Super Parca y al nombre de Remo Banda, Ramón Ibarra se mantuvo más en boga que Roberto Castillo. Volador mantiene un lugar preponderante gracias a un fenómeno psicológico único. Logró crear en el público una especie de simbiosis. El aficionado lo identifica sin problema alguno como Super Parca, Volador y como Remo Banda, todo en uno, en ese orden. Es decir, Volador, fusionado o no, resurge una y otra vez gracias a la inercia arrolladora de la Super Parca. Sin lugar a dudas, como lo venimos comentando con anterioridad, gracias al continuo luchar de Remo Banda y su atinada segunda versión, dan para inclinar más la balanza en este juicio histórico. Debemos mirar el legado vivo. El personaje de Volador en su versión Junior, con o sin máscara, se ha impuesto categóricamente al personaje Misterioso en su segunda versión o Junior. Volador Junior se ha convertido en una superestrella de talla mundial, mientras que Misterioso Junior ha tenido una carrera respetable pero más discreta, cosa que no es menor y que sin duda alguna también se debe tomar en cuenta al evaluar qué nombre pesó más o qué nombre pesa más a largo plazo. Es verdad que Misterioso ganó la batalla de las máscaras, pero Volador, a través de sus múltiples reencarnaciones, que a final de cuentas Ramón Ibarra es quien lucha, y también de su descendencia, parece haber ganado la guerra de la historia. Podríamos incluso mencionar otros rubros o factores como la fidelidad al personaje, donde claramente aventajaría a Roberto Castillo, pero también el de la persistencia y logros profesionales como estelarista, donde Ramón Ibarra llevaría la delantera. Así que más que lucha ha resuelto dar solo una ligera inclinación de balanza a favor de Volador, pero sin esa gran ventaja airada que pudiera presumir del todo y dejarnos plenamente satisfechos, brindándonos un buen sabor de boca. Aclarando que quizás una lucha tardía en el ocaso de sus carreras, si esta fuera posible en cuenta regresiva, como por ejemplo un duelo que nunca vimos en su forma definitiva, cabellera contra cabellera entre los originales, sería más que suficiente para aclarar en forma contundente la duda. Hasta ahora no existe registro sobre este reencuentro, sin embargo, la lucha libre es cíclica y la sangre llama. Se tiene registrado un encuentro entre Misterioso original contra Volador Junior. En ese combate se impone el hijo de Remo Banda, vengando de alguna forma la máscara que su padre perdió años atrás. Pero retomando, un duelo final en cualquier terreno entre los originales
de apuestas o no, siendo honorífico, sería quizás el desenlace que diera a la historia la respuesta contundente y plenamente definitiva. Soy Alonso Lamar y esto fue una crónica más de Más que Mucha Lucha. ¿Tú con cuál te quedas? ¿Volador o misterioso? ¿Misterioso o volador?